Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Benalcázar y voy a hablar acerca de los componentes de la personalidad. La personalidad humana ha sido objeto de estudio durante muchos años. Dos conceptos importantes en el ámbito de la psicología son el carácter y el temperamento. Estos términos se utilizan para describir patrones de comportamiento y rasgos que influyen en cómo nosotros nos relacionamos, en cómo afrontamos desafíos o cómo experimentamos la vida y el mundo que nos rodea. El carácter y el temperamento son dos aspectos interrelacionados, sin embargo estos son diferentes. Para entender de mejor manera vamos a colocar 10 elementos de los cuales vamos a ir diferenciando uno del otro. Vamos a empezar con la definición. La definición del carácter son un patrón de conductas y rasgos que se desarrollan a lo largo de la vida, mientras que el temperamento es el patrón innato de respuestas emocionales, comportamentales o conductuales. Es decir, que llega a ser una emoción inmediata o una respuesta inmediata. Como por ejemplo, si es que pasamos por un evento que nos llega a causar estrés, el individuo puede sentir ira. Sin embargo, el carácter es el que definirá cómo se expresa esa emoción, a través de qué conducta la vamos a manifestar. En otro punto tenemos el origen, de dónde surge cada componente. El origen del carácter se genera a partir del aprendizaje, de las experiencias de vida y del contexto, mientras que el temperamento tiene sus raíces en la genética y la biología, es decir, que el temperamento es heredado. Por lo que el temperamento es heredado, mientras que el carácter es aprendido. Sin embargo, el carácter está muy influenciado por el temperamento, es decir, que nosotros sin temperamento no tendríamos carácter. Por lo que en este punto vamos a hablar sobre el desarrollo de estos dos componentes. El desarrollo del carácter va evolucionando con el tiempo, se va modulando durante la infancia y se manifiesta firmemente en la adolescencia. Como lo mencioné anteriormente, el carácter se da a partir del aprendizaje. Entonces este irá evolucionando según sus experiencias de vida y el aprendizaje del individuo. Mientras que el temperamento se desarrolla desde el nacimiento, empieza desde el nacimiento. A medida que el bebé va sintiendo emociones, estas emociones ya van teniendo cierto patrón que se puede observar, se van configurando y ya se tiene una disposición psicofisiológica determinada, la cual, es decir, que existen bases fisiológicas de los procesos psicológicos. Por ende, cuando esto sucede podemos diferenciar el temperamento de los niños clasificándolos en niños fáciles, niños difíciles y niños con reacción lenta. Esta clasificación está dada en función de la actividad, la sociabilidad y la emotividad. Ahora vamos a hablar del cuarto elemento, que es la estabilidad, la cual la estabilidad en el carácter es relativa, ya que se mantiene al pasar el tiempo, relativamente estable. Es decir, que este carácter sí llega a cambiar, ya que sí se mantiene durante un periodo de tiempo, pero cuando pasa una situación de alto impacto o un aprendizaje nuevo, puede llegar a modificarse. Y el temperamento, a pesar de que puede de cierta forma transformarse un poco, tiene tendencia a la estabilidad. Decimos que puede transformarse un poco, ya que si tiene eventos de alto impacto, podría cambiar de cierta forma, pero realmente el cambio sería muy, muy mínimo. Ahora hablaremos acerca de los rasgos en estos componentes. El rasgo del carácter se incluyen rasgos de la personalidad como la amabilidad, la empatía, la responsabilidad, la honestidad, ya que estos rasgos son respuestas o acciones conscientes de unas personas hacia otras. Mientras que el temperamento se refiere a rasgos en las reacciones emocionales y conductuales como la estabilidad,
la sociabilidad y la irritabilidad. Esta se puede ver en la inquietud psicomotriz o en la hiperactividad, o en el caso de la irritabilidad se identifica por el exceso de ira que una persona tiene, que puede tener ante algún estímulo. Además se puede encontrar a la persona introvertida y extrovertida, la cual la introvertida es una persona más tranquila, más reflexiva, y la extrovertida que tiende más a ser sociable y enérgica. Otro de los elementos es la voluntad. En el carácter nosotros nos referimos a un concepto de autocuidado y autovigilancia, la cual es la tendencia a regular nuestro comportamiento con base a señales externas, tales como son las reacciones de otros, o sea, si nos inhibe alguna conducta por otras personas, o a partir de señales internas, como pueden ser nuestras propias actitudes o nuestras creencias. Esto influye en la actividad humana de tipo voluntario y predispone las actitudes. En cambio, en el temperamento está constituido por las respuestas asociativas de tipo automático a los estímulos. Y estas también nos ayudan a originar hábitos y desarrollo de habilidades, es decir, que llegan a ser inconscientes solo como una respuesta a un estímulo. Nosotros, si tenemos algún estímulo internamente, vamos a sentirnos bien, vamos a sentirnos mal. Sin embargo, como lo mencioné antes, el carácter va a ser el que definirá cómo nosotros expresemos esa emoción. Por lo que nos lleva al siguiente punto de la expresión emocional. La expresión emocional en el carácter influye en cómo el individuo expresa y maneja las emociones, mientras que en el temperamento influye en la intensidad y en la forma en que una persona experimenta sus emociones. Esto es lo que comentaba anteriormente. Si es que tengo algún estímulo de estrés, puedo internamente, lo que es el temperamento, podría tener una intensa sensación de ira, de miedo. Sin embargo, el carácter es el que definirá cómo yo manifieste esa emoción. Y vamos a otro elemento, que es la modificación. En el carácter puede ser modificado por medio del aprendizaje y la experiencia, como lo mencioné anteriormente, mientras que en el temperamento, por tener factores biológicos y hereditarios, no es moldeable, debido a lo que anteriormente les mencioné. Las delimitaciones que tiene cada uno. La delimitación del carácter es que está delimitado por los contextos en el que se desarrolla la persona. Es decir, que si yo no tengo un contexto en donde se me haya estimulado apropiadamente, pues yo no voy a tener los aprendizajes necesarios para ir modificando mi carácter. En cambio, la delimitación del temperamento son los genes y en pequeña parte también del contexto. Esto que quiere decir que no puede ser modificado. Entonces está delimitado a la herencia que se tiene de los progenitores. Y por último tenemos el elemento de los impactos que tiene el carácter y el temperamento en el individuo. El carácter influye en la toma de decisiones, establecimiento de metas y relación con los demás, mientras que en el temperamento afecta cómo una persona percibe y maneja el estrés, las emociones y las interacciones sociales. Tomando en cuenta estos impactos que tienen en la vida estos componentes, vamos a hablar de un caso en el cual una niña de aproximadamente 6 años, identificada con un temperamento introvertido, siempre ha mostrado preferencias por momentos de soledad, por actividades más tranquilos. Este hecho influye en cómo se adapta en diferentes entornos y cómo se relaciona con los demás, ya que en actividades nuevos o juegos nuevos muestra cierto retraimiento o timidez, por lo que no puede desempeñar sus habilidades de la mejor manera. Entonces, ¿qué se haría en este caso para que la niña mejore su rendimiento?
Para mejorar su rendimiento en estos aspectos, se ha impulsado a la niña a ser partícipe de eventos, de deportes, de juegos o en varias actividades que involucren a otras personas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que también estas actividades, estos juegos, estos deportes sean aptos para la niña, para que vea que tiene la capacidad de realizarlos. De esta medida, al pasar del tiempo, su temperamento, a pesar de que su temperamento se va a mantener, su carácter se va a ir formando. Entonces va a reaccionar de mejor manera y adecuada en diferentes situaciones. Además va a tomar en cuenta y sentirse más seguras de las habilidades que tiene.